Esto es, yo creo, una lacra a nivel mundial, porque esto, bueno, estos diversos informes de la Unión Europea incluso llegan a hablar de este tipo de prácticas en el Estado español. Estamos hablando que esto sea algo tan específico de Bahrein, pero bueno, aquí estamos hablando de la situación de Bahrein, por lo tanto yo creo que hay una obligación de hacer este tipo de denuncia. Había una mujer, hace unos meses, una mujer haciendo una serie de declaraciones, lógicamente ya ocultaba su identidad por motivos de seguridad, obviamente. Y desde la noticia yo saqué esta frase que me pareció muy significativa, ¿no? Como una de las amenazas, ¿no?, continuas en estas vejaciones sexuales que reciben las mujeres en este tipo de detenciones. Los policías le decían: somos 14 hombres en esta habitación. ¿Sabes lo que podemos llegar a hacer? Está en vigor la ley de emergencia y somos libres de hacer lo que queramos. Y esto es una realidad. Y yo me pregunto, ¿qué hace la comunidad internacional ante este tipo de violaciones? ¿Por qué en otro tipo de situaciones deciden intervenir? ¿Y por qué en este tipo de situaciones no se decide actuar de ninguna manera? Bien. De hecho, Bahrein está considerado el primer país afectado dentro de lo que pueden ser las movilizaciones de la primavera árabe, donde se ha señalado específicamente a las mujeres como objetivos de la represión. Es decir, una vez más, las mujeres somos utilizadas como chivos expiatorios para lanzar esas garras amenazadoras, para convertirnos, bueno, en las monedas de cambio, ¿no?, contra los que ejercen el poder. De alguna manera, yo traduzco con todo esto que si se humilla a las mujeres, si se pone en riesgo su, entre comillas, su honor, se destruirán los pilares de ese grupo opositor, ¿no? El poder se siente amenazado, por lo tanto vamos a atacar a las mujeres de ese grupo opositor, por lo tanto ellos mismos se sentirán humillados de la humillación que estamos ejerciendo hacia las mujeres. Estos materiales se suelen utilizar en todo momento. Bien. Una vez más, como decía, las mujeres siguen siendo las principales víctimas del conflicto. Pero las mujeres no solamente sufren la represión en Bahrein de los militares, sino que en el interior de sus propias comunidades son víctimas de una violencia de género que es totalmente aérea y islámica. En el día a día, como decía, yo creo que es importante que hagamos un análisis no solamente de lo que está pasando en las revueltas, que es algo totalmente denunciable, sino también las políticas públicas que se adoptan en un país, a pesar de la presión internacional para que se modifiquen. Se supone que el gobierno de Bahrein aceptó la Convención Internacional para la Eliminación contra la discriminación de las mujeres, bueno, con algunos artículos que no quiso firmar, por si acaso. Pero sí que me parece interesante ver todo este tipo de realidades, no sé cuál es la realidad de la mujer verdaderamente en Bahrein, ¿no? Algunas mujeres de organizaciones civiles en el país nos hablan, por ejemplo, de cómo, de alguna otra manera, en las manifestaciones se intenta mantener a las mujeres al margen, no considerarlas como sujetos activos, sino que de alguna otra forma estén en un segundo plano. Cuando, por ejemplo, llegan a los encuentros, a las manifestaciones, a las plazas, a la Plaza Balboa, que es la principal, se decide que se coloquen en un rincón o bien que se pongan en la propia casa. Y te vuelvo a preguntarme si esto tiene algo que ver con el Islam, o de alguna manera, pues bueno, hay una serie de tradiciones que son totalmente ajenas, ¿no? De alguna otra manera son obligadas a tomar un papel secundario, no se puede permitir que las mujeres se les mantenga al margen de todas estas protestas, porque no es ético, no es democrático y no es islámico. Las mujeres son las primeras interesadas en su participación, si quieren, en formar parte activa de todas estas revueltas, porque de alguna otra forma yo creo que es una manera de reclamar su propio desarrollo como mujeres y como ciudadanas, es decir, como parte integrada de toda una sociedad, porque una mujer no solamente pide para ella, también pide para la ciudadanía. Yo creo que basta simplemente observar, ¿no?, la situación antes de las revueltas para ser conscientes que esta falta de democracia es mucho más agresiva, como decía, para las mujeres, como siempre, independientemente, como decía, de la corriente ideológica que puede llegar a tener. Se me ocurre tomar una serie de ejemplos, o sea, podría tomar un montón de ejemplos, lo que pasa que ya esto sería como una conferencia solamente para mí. Por lo tanto, voy a tomar dos ejemplos que para mí creo que son muy significativos, ¿no?
Por un lado estaría todo el derecho de las mujeres a constituirse como sujetos políticos, es decir, en su legitimidad para votar y para ser candidatas, para ser elegidas. Es curioso porque toda esa falta de democracia que se lleva viviendo en Bahrein desde hace años, pues lógicamente el sufragio no ha sido algo que fuese un derecho para toda la ciudadanía, muchísimo menos para las mujeres, ¿no? En el año 2002, pues cuando ya empieza, digamos, ese proceso, entre comillas, de democratización, entre comillas, es decir, un gobierno se autodeclare democrático no quiere decir que lo sea, pero sí que es cierto que en el 2002 las mujeres tienen ese poder de votar y poder ser elegidas, ¿no? O sea, ser candidatas políticas. En mayo de este mismo año, en 2002, se celebran las primeras elecciones municipales, en las que se presentan 34 mujeres de un total de 300 candidatos. De hecho, en el 2002 se considera, que ha habido 3 elecciones municipales, se considera que en las elecciones del 2002 fue el año en el que más mujeres se presentaron como candidatas políticas. En el 2006, por ejemplo, hubo 5 mujeres frente a 171 hombres, es decir, que ya hubo un descenso, yo creo que considerable en mujeres. Y curiosamente en el 2010 se supone que tendría que haber ido hacia adelante, ¿no? y más por el compromiso del gobierno para eliminar todas las situaciones de discriminación, el número se reduce aún más. 3 mujeres candidatas frente a 182 hombres que se postulan, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se considera que la integración parlamentaria de las mujeres es de un 2,5%, es decir, un número tan escaso, y yo creo que es un reflejo de la escasa democracia que puede llegar a haber desde el punto de vista de género. Yo me pregunto, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Tiene algo que ver esto el Islam con esta realidad? Evidentemente, vuelvo a repetir, insisto, para mí esto no tiene absolutamente nada que ver, y es precisamente por eso que se debe reclamar el cumplimiento de los derechos que también son reconocidos en el Islam. Es decir, ese derecho como sujeto político que las mujeres tenemos integrados. Se me ocurre, por ejemplo, otro ejemplo, y yo voy terminando, que es el escaso número de mujeres jueces. Es otro ejemplo. Yo creo que hasta el año 2016 no se eligió, no se consiguió que una mujer llegase a ser juez. Luego la pregunta es si tiene algo que ver con el Islam. Me pongo a mirar los países alrededor, todo el ejemplo de Irán, ¿no? Que yo creo que es muy significativo. Nos encontramos que efectivamente es un país que tiene un número importante de mujeres jueces, y no es una historia reciente. Y tomo el ejemplo de Siri Negali, que fue el Premio Nobel de la Paz en el año 2003, que entre el año 1975 y 1979 fue presidenta de la Corte de Teherán. ¿Vale? Y yo me pregunto si en el Estado español tenemos alguna presidenta de una corte en algún momento de nuestra propia historia. Un país tan democrático, tan desarrollado como el nuestro, ¿no? Bien, además fue una de las primeras mujeres jueces de Irán, ¿no? Yo creo que esto estamos hablando entre el año 1975 y 1979. ¿Vale? Yo creo que esto sí que es algo muy significativo. Vale, me paso adelante de que ya, ¿qué pasa? Bien, ¿en qué se basa entonces? Yo entiendo, ¿no? Que se basa Bahrein para coartar todos estos derechos que estamos viendo, sobre todo comparado con otras sociedades islámicas en las que realmente vemos que hay un cumplimiento de los derechos humanos y un tipo de problema, ¿no? Podría ser que seguir denunciando, no me quiero extender mucho más. Simplemente yo quiero hacer mención a un minuto y ya con esto termino. Es preciso, yo creo, que hagamos una verdadera revolución a nivel mundial que reclame la base fundamental del Islam, que es la justicia social y por lo tanto la justicia de género. Creo que es la base fundamental de todo esto. Es decir, ningún periodo de transición puede ser real si realmente el papel de las mujeres no está al 100% en igualdad de condiciones. Yo creo que las revueltas están imbuidas de un valor que debe enfrentarse a todo un sistema que ha traicionado ese mensaje de salvación tanto para las mujeres como para los hombres, que nos ha permitido, a aquellas personas que menos creemos en el Islam, ser capaces de tener nuestra libertad individual, consciente y racional. Termino simplemente enunciando un hadith, que para mí es fundamental y siempre es la base fundamental de todas estas revueltas. El mejor jihad es una palabra de justicia a un gobernante injusto. Muchas gracias.